Buen día. Me acaban de contar una historia que le pasó a una persona muy cercana a mí. Dicha historia se centra en una chica y otras 5 personas que la presenciaron, y antes de poder contarla, solicité permiso, y la condición fue que no se tome como motivo de burla, ya que quien me la contó quedó muy sensible. Para esta historia está involucrada todo lo referente a la mitología, o la religión, o el culto del niño Fidencio. Si un día quieren hablar de él, cuenten conmigo. Yo fui a visitarlos por un viaje a la universidad, y como nota, los fidencistas son culto o religión no avalada por la Iglesia Católica. Ellos manejan espíritus como Pancho Villa, la Niña Aurorita y muchas otras entidades célebres de México. En sí el contexto nos dice que hay personas especiales llamadas cajitas, que pueden recibir estas entidades en su cuerpo, y hay personas llamadas materias, que tienen un fuerte poder o control o sensibilidad para este tipo de cuestiones. Todo esto hablando muy en general del contexto del niño Fidencio. La historia comienza de la siguiente manera. Estaba en una reunión familiar y comienzan a contar historias de terror que pasaron en cierta casa, pero siempre diciendo, todo esto después de lo de Leslie. Y les preguntaron constantemente, sin embargo, ellos evitaban hablar sobre a qué se referían. Después de insistir varias veces, le empezaron a contar a la persona que me contó esto. Era una fiesta familiar, eran alrededor de 6 adultos y varios niños pequeños. Dentro de la fiesta se encontraba una persona a la cual se le denomina materia, que le dijo a Leslie y a otra persona que ellas eran personas muy fuertes espiritualmente hablando. Esto hace ya como 5 años más o menos. Leslie estaba bebiendo y otra persona estaba en el karaoke. Ambas personas estaban pues conviviendo y platicando, y en algún momento Leslie le grita, espera, estoy escuchando otra voz. Y la otra persona le responde en tono de burla, ya estás tomada. Sin embargo, Leslie continuó diciendo que escuchaba a alguien más. Después de esto, comenzó a llorar uno de los niños que estaban en la casa, y quien estaba en el karaoke fue a revisar qué pasaba. En fin, Leslie se quedó sola en el patio, y ya cuando regresaron todos los de la fiesta, vieron cómo Leslie se comenzó a portar de una manera extraña. Ella comenzó a hablar con una voz diferente, diabólica, como lo describió quien me lo contó, y empezó a decir groserías, maldiciones y alusiones a actos sexuales, etc. Leslie es una persona muy delgada y pesaría en ese entonces aproximadamente 50 kilogramos. Leslie se comenzó a golpear y todos entraron en la alerta. Fueron con ella para ver qué pasaba y por qué se portaba así. Cuando vieron todos que esto estaba mal, la materia comenzó a rezar, mientras que los demás la sostenían. Ellas eran personas ya adultas, eran 2 hombres y 3 mujeres. Y bueno, el fin era someterla. Sin embargo, batallaron mucho para hacerlo. La manera en cómo lo realizaron es que se tuvieron que poner arriba de ella. Sin embargo, Leslie comenzó a levitar aproximadamente 15 centímetros del piso. Después de que Leslie comenzó a levitar, empezaron a notar que ella se ponía morada, y esto es porque no estaba respirando. La materia dijo que había que liberarla y fueron por un cuchillo, y con el mango se lo pasaron por el pecho. Después de esto, Leslie volvió a respirar, pero seguía hablando, y otra de las personas que se encontraban en ese momento comenzó a discutir con Leslie o la entidad que estaba ahí. Estuvieron un rato discutiendo, gritando, maldiciendo, llegando a un punto en que casi esta persona se desmayaba por el desgaste y el cansancio que le generó la discusión. Como en la casa no tenían agua bendita, la llevaron a bañar, y cuando el agua tocó su piel, comenzó a salir humo, y una de las personas que estaban ahí recordó que tenían dulces hechos en Espinazo, Nuevo León, que es en donde está el niño Fidencio. Esta persona fue rápido por los dulces y se lo introdujo en la boca, y Leslie lo aventó, pero ya hecho líquido, completamente derretido, como si el dulce la quemara por dentro. Después de esto, se calmó y la llevaron a un cuarto para que descansara. La materia les comentó que la voz que se escuchaba o que escuchaba Leslie era un demonio que le estaba hablando y que bajó a Pancho Villa para ayudarlos en la situación o en esa batalla. Al día siguiente, Leslie dijo que durante todos esos momentos que vivió, ella escuchaba con dificultad lo que le decían las otras personas y que el demonio le seguía hablando. Después de esto, revisaron a Leslie y no tenía ninguna marca o golpe alguno en su cuerpo.
Esta historia ocurrió hace ya varios años. De hecho, es una familia de 3 hermanas, así como el padre y la madre. La hermana del medio tenía 9 años cuando ocurrió y bueno, es una persona que es bastante inquieta o lo fue durante su niñez y el problema con esto es que es una persona que bueno, tenía bastantes, digamos, fijaciones. Le gustaba checar doble vez que toda la estufa estuviera cerrada. Le gustaba también validar lo que son los switches de corriente o estos, los apagadores, como también los conocemos. En una de esas ocasiones empezó a desarrollar esta niña una especie de fobia y en esta fobia se estaba constantemente lavando las manos. El problema fue que llegó a un extremo en el cual sus manos ya estaban, digamos, un poquito mal, ¿no? En cuestión de que ya estaban secas, ya parecía como que no eran las manos saludables para una niña. La familia empezó a llevar a esta niña con diferentes personas, empezó a llevarlo con diferentes doctores, sobre todo bueno para que le hicieran el tratamiento a las manos, que no las tuviera tan maltratadas y pues para encontrar la causa. Empezó y estuvo durante el tratamiento unos 6 meses, desde lo que fueron doctores que le explicaban constantemente bueno que se estaba haciendo un mal al estarse lavando las manos constantemente. Era una situación donde después de la comida, antes de la comida, antes de ir al baño, después de ir al baño, durante cuando la niña estaba haciendo la tarea, se levantaba repetidamente y se lavaba las manos. También en cuanto salían, lo primero que hacía era buscar dónde lavarse las manos. Entonces ya era una situación que también tenía desesperados a los padres, ya que constantemente lo hacía y no había, pues digamos, causa aparente, ¿no? No era algo que dijeras, estoy tocando esto en la casa o en la calle y me voy a lavar las manos, sino que es de manera espontánea, constantemente se estaba lavando las manos. Esto, bueno, orilló a los padres a, como lo comenté, llevarlo con especialistas, llevarla pues también con psicólogo y no había ninguna causa aparente. Le preguntaban que por qué se las lavaba y decía, siento la necesidad de lavármelas. No era una situación donde ella, digamos, tuviera un control. Ella decía que tenía una necesidad muy grande de lavarse las manos y que no podía, era demasiada ansiedad si no se las lavaba. Evidentemente, bueno, por la edad era difícil el caso y era difícil de tratarlo. Hasta que un día decidieron llevarlo también con estas personas que son, aquí lo manejan precisamente un poquito, personas que dan la luz, personas que son santeros. Durante la sesión de santería hicieron una especie de limpia a la niña y descubrieron que la niña tenía una persona pegada, ¿no? Es decir, una señora se había pegado a la niña. Y cuando pues le preguntaron a la señora qué hacía, decía que tenía las manos cubiertas de sangre. Fue ahí donde se dieron cuenta que la razón por la cual la niña se estaba lavando las manos era como un reflejo de esta persona que tenía las manos cubiertas de sangre. Ella o este espíritu pedía que le ayudaran al pase a la luz y le comentaban que bueno, para tener el pase a la luz tenía que confesar que había hecho, tenía que comentarles pues en qué tipo de situación se había metido. Esta persona comentaba que había matado a sus hijos y que tenía las manos ensangrentadas por el crimen. Durante esta sesión de santería no solo le retiraron ese espíritu de esa señora de niña, sino que adicionalmente había otros, pero no eran, digamos, espíritus que estuvieran irrumpiendo en el comportamiento de la niña. Una vez que hicieron el pase de la luz y que pues los padres la verdad estaban bastante pues con enigma, ¿no?, sobre lo que había sucedido, la niña dejó inmediatamente de lavarse las manos y pues no hubo ningún problema en el futuro ya con este comportamiento. Fue tal cual, quitaron el espíritu y ya no volvió a lavarse las manos. Esto le sucedió a una amiga de mi madre, por lo cual es una historia muy cercana a nosotros. Llegan a su cita con la psicóloga un señor y una señora con su hija de 9 años. Primero, pasan los padres y comentan a la psicóloga que están muy preocupados porque desde hace algunos meses su hija comenzó a comer muy poco y a sentir un cansancio constante a tal grado que bajó su rendimiento escolar y en el deporte. Primero, fueron con doctores para descartar alguna enfermedad, pero nadie sabía lo que le sucedía a la niña y que cada día estaba más ojerosa, delgada y encorvada.
Uno de los tantos doctores les recomendó que la llevaran con un psicólogo y por eso ese día llegaban a la consulta. Durante las primeras sesiones, la niña solo decía que estaba muy cansada y que no podía dormir bien, que no le daba hambre. Y hablaba de que cargaba mucho peso en su espalda. Poco a poco y durante varias sesiones, la niña comenzó a tomar más confianza y comenzó a platicar más con la psicóloga. Un día que la psicóloga le preguntó por qué cargaba mucho peso en su espalda, pensando que quizás con eso se refería a la tensión o estrés, la niña le dijo: es que la verdad, ya me cansé de estar cargando a esta viejita en la espalda. Pesa mucho y me molesta. Está enojada y siempre quiere comer huevos. Entonces, la psicóloga espantada le dijo que no veía a nadie, y la niña le dijo: nadie la ve, pero ella va conmigo a todas partes, colgada de mi espalda, y a veces se sienta en la noche enfrente de mi cama a comer huevos. La psicóloga, preocupada, comentó esto con los padres, sobre todo por la evolución tan extraña de su paciente y para poder tomar una decisión con el tratamiento. Los padres, desesperados, decidieron llevar a la niña con una santera, que corroboró la historia que había contado la niña y ayudó a retirarla. La niña, a partir de ese momento, se recuperó